Hola, vamos a resolver estos ejercicios de tiro parabólico. Son tres. Vamos a resolverlos de dos maneras. El primero va a ser utilizando el laboratorio virtual y la segunda forma va a ser de manera analítica, es decir, vamos a hacer las cuentas utilizando las ecuaciones, por lo menos para los primeros dos. Entonces, el primer ejercicio dice dibujar un proyectil disparado en el aire desde una cima de una montaña a 7 metros por encima de un valle. Y les dan los datos iniciales, que son 15 metros por segundo y a 60 grados con respecto al horizontal. Entonces, les dice que desprecien la resistencia del aire y entonces les pregunta que si pueden predecir dónde caerá el proyectil. Vamos a ver primero aquí utilizando el simulador. Podemos elegir cualquiera de estas cuatro opciones. Vamos a elegir el primero y vamos a adecuarlo a las condiciones que nos da el problema. Primero nos dice que está a 7 metros de altura. Entonces esa va a ser nuestra altura inicial. Aquí hacemos esto, tenemos los 7 metros. Después vamos a tener una velocidad de 15 metros por segundo. Aquí ya está esa velocidad y a un ángulo inicial de 60 grados. Bien. Aquí, como no queremos resistencia del aire, no activamos esta opción. Y aquí podemos pedirle que nos vaya mostrando los componentes vectoriales de la aceleración, por ejemplo, y de la velocidad. Bien. Con esas condiciones vamos a ver cuál sería el alcance, es decir, dónde va a caer nuestro proyectil. Bien, ahí podemos ver que la componente de velocidad horizontal es constante, al igual que la componente de velocidad, perdón, de aceleración vertical es constante. No tenemos aceleración horizontal y la única componente que va cambiando es la componente de la velocidad vertical. Bien, entonces según esto, nuestro proyectil cae aquí con estas condiciones iniciales. Entonces el alcance, vamos a utilizar esta herramienta de la cinta métrica para situar o para medir nuestro alcance, o simplemente podemos mover aquí esta parte, ¿no? Entonces de manera aproximada, pongamos que está por ahí, entonces eso nos daría un alcance de aproximadamente unos 23 metros, ¿no? 23.3 metros, pero pues eso no es preciso, ¿no? Ya que esto es a mano, podemos utilizar esta otra herramienta, también situándolo a ojo, y después desplazar aquí la medida, y igual, ¿no? Nos da una distancia aproximada de 23 metros, ¿ok? Bien, entonces resolviendo eso con el laboratorio nos queda de esa manera. Sin embargo, podemos hacer la parte analítica para encontrar la solución exacta a nuestro problema. Y esa va a ser la segunda parte. Bien, si hacemos eso, vamos a obtener lo siguiente. Bien, entonces para empezar nos piden dibujar eso, que es prácticamente el dibujo que tenemos en la parte del laboratorio. Vamos a tener una montaña por ahí. Entonces a partir de aquí se va a lanzar un objeto, puede ser una bala de cañón, por ejemplo, que va a tener 60 grados con respecto al horizontal, va a tener una cierta velocidad inicial y va a realizar una trayectoria parabólica hasta que llegue al suelo. ¿Ok? Bien. Nos dan este dato inicial que son 7 metros y una velocidad inicial de 15 metros por segundo. En términos de rapidez, pues la rapidez es simplemente
nuestro valor, ¿no? 15 metros por segundo. Bien. Entonces, si queremos calcular el alcance de nuestra partícula, pues nosotros podríamos pensar en calcular el alcance máximo. Sin embargo, este problema no permite utilizar simplemente esa fórmula, ya que esa fórmula solo sirve para cuando la altura inicial es igual a la velocidad, a la altura final. Es decir, si nosotros estuviéramos calculando aquí, sobre esta línea horizontal, sí podríamos ocupar esa expresión. Sin embargo, nosotros queremos calcular el alcance cuando está aquí. Y entonces la altura inicial no corresponde con la altura final. Por lo tanto, el procedimiento es un poco diferente. Y lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo de vuelo o el tiempo de viaje de nuestro proyectil. Entonces, para eso vamos a ocupar la fórmula de el alcance normal. Y es igual a y0, que es la altura inicial, más la velocidad inicial en y, multiplicada por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, y entonces si nosotros queremos calcular el tiempo de vuelo, pues esto va a ocurrir cuando la altura final sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, pues nos va a quedar aquí y0, que son nuestros 7 metros, nuestra altura inicial, más la velocidad inicial en y, que serían 15 metros por segundo, pero sería la componente y, entonces multiplicado por el seno de 60 grados, esto multiplicado por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad, multiplicado por tiempo al cuadrado, y eso igual con 0. Bien, entonces esa ecuación me está describiendo precisamente una ecuación cuadrática. Entonces, si yo quiero resolver esa ecuación cuadrática, lo que tengo que hacer pues es ocupar cualquiera de los métodos que conocemos para la solución de la ecuación cuadrática, ¿no? Y el método directo pues es simplemente mediante fórmula general. Entonces, si yo hago eso, voy a obtener los valores, dos valores para el tiempo. Entonces es simplemente esto que tenemos aquí. Voy a omitir por el momento las unidades. Bien. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, perdón, si damos solución a esta fórmula, la fórmula general, pues esto nos va a dar aproximadamente un valor de 3.11 segundos. Aquí pongo hasta 2 cifras. Puedo tomar incluso 3, tomando una buena aproximación, o 3.1. Sin embargo, dependiendo del valor que yo tome, pues el resultado final va a ser un poco diferente. ¿Ok? Entonces, una vez que yo encuentro el tiempo de vuelo de mi partícula, 3.1 segundo, ahora lo que tengo que hacer es calcular la distancia horizontal que recorre en ese tiempo. Y para ello, simplemente ocupamos la fórmula x igual a posición inicial en x, pero vamos a suponer que estamos en 0. Y entonces simplemente nos va a quedar la velocidad inicial en x por el tiempo. Y pues esto es 15 metros por segundo.
por el coseno de 60 grados, es decir, nuestra componente de velocidad inicial, por el tiempo, que es este valor de 3.11 segundos que acabamos de encontrar. Y si ustedes hacen esta cuenta exactamente con 3.11, les va a quedar 23 aproximadamente, 23.2 metros. Eso es lo que recorre nuestro proyectil, y esto es algo que está de acuerdo con lo que tenemos aquí en nuestro laboratorio. Si nosotros situamos esto de aquí, aproximadamente aquí quedó justo ahí, entonces nuestro alcance fue de 23.2 metros. Y listo. Así es como se resuelve este primer ejercicio. Vamos a ver ahora qué pasa con el segundo problema. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Bien. El siguiente problema es esta parte del ejercicio de la demostración 2. Nos está pidiendo lo siguiente. Dibuje los vectores de velocidad y aceleración en dos puntos. En el punto más alto y cuando transcurrió un tiempo de medio segundo, después de haber iniciado el vuelo. De igual forma, pide cuál es la altura en cada uno de los puntos, en el punto más alto y en t igual a medio segundo. Y después también pide calcular la velocidad al llegar al suelo, es decir, nuestra velocidad final, es decir, en este punto. Bien, bueno, aquí el laboratorio no nos puede dar esos valores como tal, sin embargo, sí nos va mostrando las componentes, ¿no? Es decir, aquí tenemos las componentes de velocidad en verde, vemos cómo a medida que se va aproximando al punto más alto, la componente Y va a ser 0, eso igual lo tenemos por definición. Entonces ahí tenemos de manera directa una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la componente de velocidad ahí? Vertical 0 y horizontal siempre se mantiene constante. La gravedad es la única componente de aceleración que tenemos. La componente vertical siempre es constante hacia abajo, no tenemos aceleración hacia arriba. Y la única que va cambiando es la componente vertical de la velocidad. Bien. Bien. Entonces, para conocer la altura en cada uno de los puntos, bueno, antes, para conocer los vectores de velocidad y aceleración, vamos a escribirlos. Si yo quiero calcular la velocidad, la componente de la velocidad en Y cuando t es igual a medio segundo, lo que voy a hacer es ocupar esta ecuación. La velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Bien. Y pues eso no es más que 15 metros por segundo por el seno de 60 grados menos 9.8 metros por segundo por el tiempo, que son el medio segundo. ¿Ok? Bien. Y cuando hacemos esta cuenta, pues eso nos da un valor aproximado de 8.09 metros por segundo. ¿Ok?
Entonces, esa es nuestra componente de velocidad. Bien, vertical. Entonces, simplemente cuando tenemos nuestro tiro, supongamos que aquí estamos en la cima de la montaña y tenemos nuestra partícula que viene viajando. Aquí es nuestro alcance que calculamos aquí, anteriormente de 23.2 metros. Entonces, supongamos que en este punto es t igual a medio segundo. Entonces vamos a tener una componente de velocidad vertical, la componente de velocidad horizontal y la componente de aceleración. ¿Ok? Vimos que la componente de aceleración horizontal es constante, siempre es la misma y no es más que 15 metros por segundo multiplicada por el coseno de 60 grados. Y eso es aproximadamente 7.5 metros por segundo. Bien. Y la componente de velocidad vertical, pues es esta que acabamos de calcular. 8.09 metros por segundo. Y la componente de aceleración vertical es la gravedad, es decir, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces ya acabamos de calcular esas componentes de velocidad, las componentes de aceleración, en t igual a medio segundo. Ahora necesitamos calcular las mismas componentes en el punto más alto. ¿Okay? Sin embargo, en este punto no conocemos el tiempo. Entonces, de nuevo, para poder calcular nuestra componente no, perdón, aquí, pues por definición, ¿qué es lo que ocurre con la componente de velocidad en y? Pues no hay. En el punto más alto, la velocidad en y es igual a 0. Y acá en este punto no sería velocidad inicial en y, sino simplemente la velocidad en y. Bien. Ok, aquí en el punto más alto, por definición, la velocidad en y es 0 y la componente de velocidad en x es la misma siempre, es decir, los 7.5 metros sobre segundo. Y también la componente de aceleración siempre es la misma, constante, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Listo, entonces en este punto ya no hace falta calcular nada más. Sin embargo, para la otra cuestión, la altura, sí vamos a hacer unas cuentas más. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la altura. Bien, vamos a empezar a calcular la altura para el caso en que t es igual a medio segundo. ¿Ok? Entonces, eso simplemente lo vamos a hacer ocupando la ecuación que ya conocemos. Y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo
menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, sabemos que la altura inicial, que nos da el problema, es 7 metros. La velocidad inicial la podemos conocer simplemente con los datos que también nos da el problema, 15 metros por segundo multiplicado por el seno de 60 grados y por el tiempo, que es medio segundo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, y si uno hace esta cuenta, pues esto es aproximadamente 12.27 metros. Cuando t es igual a medio segundo, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a corroborar esa parte con nuestro laboratorio. Bien, y para eso vamos a ocupar esta herramienta que se encuentra aquí arriba. En t igual a medio segundo, entonces vamos a ver. Es este valor. Y aquí nos está diciendo, la altura en t igual a medio segundo es igual a 12.27 metros. Justo lo que acabamos de encontrar. Sin embargo, también necesitamos calcular la altura para nuestra, perdón, sí, el valor de la altura máxima. ¿Ok? Y aquí simplemente lo podemos hacer con esto, ¿no? Ocupando la herramienta, el punto de altura máxima es este punto que aparece aquí, que está en verde. Vamos a situar eso ahí. Y listo. Nos da que la altura máxima es de 15.6 metros. Pero nosotros también podemos calcular esa altura máxima si encontramos este tiempo que está aquí. Es decir, la altura máxima se alcanza cuando t es igual a 1.32 segundos después del lanzamiento. Entonces, eso también lo podemos encontrar de manera analítica. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Para hacer eso, tenemos que encontrar la altura máxima. Y por definición sabemos que la altura máxima se encuentra cuando la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Entonces esto nos va a dar, a partir de esa condición podemos encontrar el tiempo de vuelo requerido para llegar a la altura máxima. Entonces eso lo vamos a conocer de la siguiente ecuación. La velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por tiempo. Y si la velocidad en y sabemos que en la altura máxima es igual a 0, simplemente vamos a igualar esto y de aquí nosotros podemos despejar el tiempo. Entonces el tiempo no es más que la división entre la velocidad inicial en y dividido por la gravedad. Y eso es 15 metros por segundo por el seno de 60 grados dividido entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y si uno hace esta cuenta, pues el resultado es 1.32 segundos, que justo corresponde con el valor que nos muestra aquí el laboratorio virtual, 1.32 segundos. Bien, entonces una vez que conocemos el tiempo requerido para llegar a la altura máxima, ahora podemos aplicar la misma ecuación que en el caso anterior. Y máxima, podemos poner y máxima ya que calculamos el tiempo en el cual se logra ese valor, y es simplemente la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo y menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. De nuevo, esto es 7 metros
más 15 metros por segundo multiplicado por el seno de 60 grados por 1.32 segundos menos 1/2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1.32 segundos al cuadrado. Bien. Y cuando uno hace esta cuenta, pues el resultado que nos da es 15.6 metros. La altura máxima es 15.6 metros, que justo también corresponde con el valor que nos arroja nuestro simulador. ¿Ok? Eso responde la segunda parte del problema. Pero también nos pide otra cosa. Nos pide, por último, cuál es la velocidad al llegar al Sol, es decir, nuestra velocidad final. ¿Ok? Ese dato tampoco nos lo arroja el simulador, entonces es necesario aplicar las ecuaciones para conocer el valor de esa velocidad final. Y entonces, para eso hay que imponer unas condiciones. Si nos vamos a nuestro laboratorio, la velocidad final ocurre en este punto, es decir, cuando nuestro proyectil llega al suelo. Entonces, eso nos da una pista. Es decir, que la altura en ese valor es igual a 0. Eso es lo que sabemos en ese punto. Tiene la componente de velocidad horizontal constante, el componente de aceleración es constante, no sabemos el tiempo que le toma, pero sí sabemos que la altura debe ser igual a 0. Entonces, esa es la pista. Vamos a ocupar eso que sabemos del problema para calcular nuestra velocidad final. Entonces, para ello, y es igual a 0. Y de nuevo, ese valor de y igual a 0 nos va a dar como resultado que podamos conocer el tiempo de vuelo, el tiempo total. Entonces, para eso, aplicamos la fórmula y igual a y0 más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y entonces quiero que y sea igual a 0 y simplemente nos queda esta ecuación cuadrática. 7 metros más 15 metros por segundo por el seno de 60 grados por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces simplemente lo que debemos hacer es resolver esa ecuación cuadrática para poder obtener los valores del tiempo. Pero simplemente me interesa un valor, ¿no? Un valor positivo. El otro va a ser negativo. Y resulta que cuando uno resuelve esta ecuación, el tiempo total de vuelo es aproximadamente 3.11 segundos. ¿Ok? Es decir, desde que sale el proyectil aquí, recorre, le va a tomar 3.11 segundos llegar al suelo. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el tiempo de vuelo, pues podemos conocer la componente vertical de la velocidad. Ya dijimos que la componente horizontal es constante. Entonces, calculo esa componente de velocidad en y. Y eso nos queda 15 metros por segundo por el seno de 60 grados menos la gravedad por el tiempo total de vuelo, que es 3.11 segundos. De nuevo, aquí se puede usar la aproximación de 3 segundos o 3.1. Sin embargo, el resultado va a cambiar ligeramente. Si ocupan el valor de 3.11 segundos, el resultado que les da es menos 17.9
48 segundos aproximadamente. ¿Ok? Bien. Y una vez que tengo la componente vertical de la velocidad, pues puedo conocer el valor de la rapidez. Y el valor de la rapidez me va a dar mi velocidad final. Y eso es simplemente la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y la componente horizontal pues es 15 metros por segundo por el coseno de 60 grados. Y la componente vertical es la que acabamos de calcular, esto al cuadrado, más los menos 17.48, aquí es metros sobre segundo, metros sobre segundo, al cuadrado. Bien, y si uno hace esta cuenta, pues el resultado que se obtiene es que la velocidad final es aproximadamente 19.03 metros por segundo, o en una buena aproximación, 19 metros por segundo. Esa sería nuestra velocidad final, que es ligeramente mayor a la velocidad inicial. Si recuerdan, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Y es mayor porque, por lo mismo que dijimos al principio, la altura inicial es diferente que la altura final. Entonces, cuando eso ocurre, pues la velocidad final tiene que ser diferente a la velocidad inicial. Bien. Entonces, con eso resolvemos esos dos problemas. Por último, este tercer problema, pues ya no lo podemos, bueno, sí se puede resolver analíticamente, sin embargo, en lo que llevan del curso, pues hasta ahora no se puede resolver porque no conocen las ecuaciones necesarias para poder considerar el coeficiente de fricción del aire. Entonces, para eso vamos a ocupar simplemente nuestro laboratorio. ¿Ok? Aquí, este último ejercicio dice reproducir la demostración 1, todo lo que acabamos de hacer, pero ahora introduciendo el coeficiente de fricción del aire. ¿Ok? De 0.47. En este caso, aquí, para esta primera parte donde dice introducción, en el laboratorio virtual no se puede modificar el coeficiente de arrastre, entonces tenemos que movernos a una de estas opciones. Puede ser en esta, o en esta parte de aquí, me parece también. No, en esta parte también está fijo, 0.47, entonces vamos a esta tercera opción que dice arrastre. ¿Ok? Entonces vamos a darle las condiciones iniciales del problema, es decir, altura inicial de 7 metros, un ángulo inicial de 60 grados y una velocidad inicial, rapidez inicial de 15 metros por segundo. ¿Ok? Bien. Y nos pide calcular para tres valores de la fricción, 0.47, 0.04, 0.73, considerando un proyectil de masa 1 kilogramo. Entonces aquí vamos a 1 kilogramo y un diámetro de 0.9 metros. Aquí el diámetro lo podemos mover a 0.9 metros. Bien. Y el coeficiente de arrastre vamos a empezar por el menor, 0.04. Aquí está, 0.04. Vamos a decirle que nos muestre las componentes de velocidad. Ok, bien. Vamos a decirle aquí que sea movimiento lento, para ir viendo con cuidado. Y hacemos el disparo. Ok, vamos viendo cómo la componente de nuevo de velocidad solo cambia en vertical. Bien, ese es el primer disparo. Ahora vamos a compararlo con el coeficiente de fricción con las mismas condiciones, pero en 0.47.
Bien, 0.47, los demás datos quedan igual. El diámetro, velocidad inicial, altura inicial y ángulo inicial. ¿Ok? Entonces vamos a realizar ese disparo y veamos qué ocurre. Oh, el cambio es muy notorio. ¿Ok? Entonces, este es nuestro segundo valor de coeficiente de fricción y vamos a probar con el tercer valor, que es 0.73. Bien. Considerando de nuevo las mismas condiciones, 1 kilogramo, el mismo diámetro, la misma altura inicial y el mismo ángulo inicial. Entonces, si hacemos eso, el disparo se ve así. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el comportamiento cuando uno tiene pues que considerar el coeficiente de arrastre dependiendo del medio en que se encuentre, ¿no? Bueno, aquí en este caso en el aire. Y entonces menciona que se comparen los alcances con 3 valores del coeficiente. ¿Ok? Entonces aquí directamente podemos ver eso. Si nosotros movemos esto, aquí el alcance fue de aproximadamente 18 metros, considerando un coeficiente muy pequeño, que es de 0.04, pero a la hora de considerar arrastres, por ejemplo, de 0.47, la distancia recorrida pues fue aproximadamente de 6 metros. ¿Ok? Y cuando se considera el valor de arrastre mayor de 0.73, solamente alcanzó a recorrer aproximadamente 4.2, 4.1, 4 metros. Entonces, con eso pueden responder a la pregunta de cómo se ve afectada la trayectoria del proyectil cuando se introduce la resistencia del aire. Y pues es básicamente lo que pasa, ¿no? Cuando el proyectil se va moviendo, pues hay una fuerza que impide que el proyectil en este caso avance más que si no estuviera presente la resistencia del aire. Entonces es lógico pensar que si yo tengo una fuerza de resistencia, el alcance del proyectil va a ser menor, dependiendo tanto de la velocidad inicial como del diámetro y pues también de nuestro valor de coeficiente. Pero aquí simplemente cambiamos el valor del coeficiente, entonces nada de lo demás cambia y se observa este comportamiento. A medida que el coeficiente de fricción aumenta, es decir, hay una mayor resistencia por parte del aire, pues nuestro proyectil va a avanzar mucho menos. ¿Ok? Bien. Pues eso es todo para resolver estos problemas.